el desarrollo de enfermedad grasa del hígado no alcohólico por reducir el apetito y la obesidad en ratas alimentadas con dieta rica en grasa. De los doctores Solís Herruzo, Solís Muñoz, Fernández Moreira, Muñoz Yagüe, Guardia Ruiz, de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Y aprovecho ya para manifestarles nuestro pésame, el sentimiento por la pérdida del doctor Solís Herruzo. Voy a presentar, puesto que el doctor Solís Herruzo no está aquí, pues voy a presentarlo yo. La omentectomía previene, y no solo previene, sino que también revierte el síndrome metabólico y las manifestaciones de la enfermedad grasa del hígado no alcohólica en ratas que alimentamos con una dieta rica en grasa. Múltiples estudios, como ya saben, han demostrado que la grasa visceral abdominal y la llamada obesidad central es la que se asocia fundamentalmente, y no la grasa periférica, es la que se asocia fundamentalmente con el síndrome metabólico y sus complicaciones, incluyendo resistencia a la insulina, cardiopatía isquémica. ¿No se me oye? No, es que se oye muy mal. Se oye mal. Vale. Como son la cardiopatía isquémica, la resistencia a la insulina y, en nuestro caso, lo que más nos concierne es la enfermedad grasa del hígado no alcohólica. Es que a mí me gusta moverme un poco por aquí, pero la grasa visceral abdominal y la grasa subcutánea son fisiológicamente distintas. Esto se ha visto en muchos estudios fisiológicos. No solo la grasa visceral tiene más resistencia a la insulina, sino que también tiene una mayor actividad lipolítica, libera más ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres y algunas citoquinas proinflamatorias, debido a la posición de la grasa visceral abdominal, ya sea mesentérica o epiploica, pues van directamente, son drenados por vía portal y se dirigen directamente al hígado. Por lo tanto, el hígado es uno de los órganos más vulnerables frente a este daño por estas moléculas, ácidos grasos libres fundamentalmente, y también otras citoquinas. Existen muy pocos estudios que se han realizado viendo cuáles eran los efectos de retirar gran parte de esa grasa abdominal, y la mayoría de ellos con distintos estudios. Esto lo hicimos porque parecía lógico, ya que la gran mayoría de los estudios apuntaban a que el síndrome metabólico estaba relacionado con la grasa visceral abdominal o la adiposidad central. Había que estudiar de alguna forma cuál era el efecto que tenía el quitar gran parte de esa grasa abdominal, como puede ser el epiplon mayor, ¿no? Esto es básicamente lo mismo, simplemente es un dibujo explicando la grasa visceral, pero sobre todo falta el epiplon mayor, que cubriría todo, ¿no? Y esto es la hipótesis de Chris Day de los dos golpes. El primero sería el que produce la acumulación de grasa y el segundo, por el estrés oxidativo, ya la esteatohepatitis no alcohólica. Pero bueno. Los objetivos del estudio fueron conocer si es que había algún efecto, los efectos de la omentectomía sobre las distintas manifestaciones de síndrome metabólico que podíamos medir y de enfermedad grasa del hígado no alcohólica en ratas que tomasen una dieta rica en grasa. Para ello se utilizaron 25 ratas Wistar albino hembra, que cuando se obtuvieron tenían 6 semanas de vida. Y se dividieron en 5 grupos de 5 ratas cada uno. Inicialmente eran idénticas o similares, y básicamente se utilizaron 2 primeros grupos control, que eran ratas que para evitar sesgos, nada más comenzar el estudio se les realizaba una operación placebo, es decir, se les sometía a la misma sedación, se les hacía una laparotomía media, incluso se tocaba un poco el epiplon, se cerraba igual, la analgesia era exactamente igual y se tomaban muestras, ¿no? Lógicamente. Y de esos grupos control, el 1 y el 2,
posteriormente al grupo 1 se le daba una dieta estándar de laboratorio y al grupo 2 una dieta rica en grasa durante 7 meses. Los grupos 3, 4 y 5 son grupos en los que se realizaron omentectomías reales. El 3 y el 4 se hacía la omentectomía nada más empezar el estudio y luego, posteriormente, se continuaba con una dieta estándar durante 7 meses en el grupo 3 y en el grupo 4 con una dieta rica en grasa. También queríamos saber cuáles eran los efectos de la omentectomía una vez el animal había estado tomando grasa durante un tiempo, había desarrollado obesidad, síndrome metabólico y algunos cambios de enfermedad grasa. Y este grupo 5 se les dio dieta grasa durante 2 meses, posteriormente omentectomía y luego continuaron con dieta grasa durante 5 meses. Estos son, ya empezamos con los resultados que obtuvimos, que son los siguientes, que es que la omentectomía no solo evita, si se realiza al principio del estudio, sino que mejora el síndrome metabólico y la enfermedad grasa del hígado no alcohólica en ratas que toman dieta rica en grasa, fundamentalmente por una pérdida muy importante de peso. Se puede ver en el lado izquierdo una rata, digamos, control, que tomaba una dieta rica en grasa, mientras que si era una rata que se le había hecho una omentectomía al principio, más que perdiese peso es que no lo ganaba y ganaba pues la mitad de peso aproximadamente, ¿no? Como podéis ver. La evolución en el peso, la curva más alta es la de las ratas wild type o control que tomaban una dieta rica en grasa, que engordaban muchísimo, mientras que las que se les realizaba omentectomía al principio engordaban un poquito más que las que tomaban una dieta estándar de laboratorio, pero muchísimo menos, como podéis ver, que las que tomaban grasa sin omentectomía previa, ¿no? Llama la atención en las 2 líneas de abajo que las que tomaban una dieta estándar de laboratorio, ya fuese con o sin omentectomía, no había cambios en el peso. Por lo tanto, ya lo veremos luego, esto quiere decir que el efecto de la omentectomía solo aparecía en las ratas que tomaban grasa. Estos son algunas variables, no voy a decir, pero básicamente lo importante aquí es ver que las ratas control que tomaban grasa pues tenían muchas manifestaciones aparte del peso, la ingesta, la cantidad de glucosa en la sangre, insulina, triglicéridos. Todo eso son datos de síndrome metabólico. La hiponectina, que es un dato de obesidad, estaba disminuida. La leptina también estaba aumentada y distintos índices de resistencia a la insulina, como el índice HOMA, estaba aumentado. Y los triglicéridos en sangre también. Sin embargo, si se había hecho la omentectomía previa, todo parecía normal. Y si se había hecho en el grupo 5 la omentectomía a los 2 meses, al principio era como unas ratas obesas, pero poco a poco iba mejorando. Aquí simplemente son distintos datos de síndrome metabólico. Se observa que las ratas que toman grasa tenían mayor fosforilación del IRS1 en serina en lugar de en tirosina. Esto es un dato de resistencia a la insulina. Tenían más TBARS, que son datos de peroxidación lipídica, y menos glutatión, que es un dato de estrés del retículo endoplásmico, mientras que esas alteraciones eran normales, no aparecían si se había hecho la omentectomía previa. A nivel histológico, el segundo sería las ratas que son controles con dieta grasa, que presentaban una esteatosis bastante importante, aunque no presentaban datos de esteatohepatitis, y las ratas que tomaban grasa pero estaban omentectomizadas tenían una esteatosis muy leve. Sin embargo, a pesar de que no desarrollaban una esteatohepatitis franca, al hacer el estudio de la expresión genética de distintos marcadores en el hígado, aquí no están todos, había 5 marcadores proinflamatorios, estaban más expresados en el hígado de estas ratas que tomaban grasa, 2 citoquinas o marcadores proapoptóticos y 3 fibrogénicos, es decir, que aunque no tenían esteatohepatitis, quizás la fuesen a desarrollar, ¿no?
La segunda pregunta es ¿por qué disminuían de peso? Esto es importante porque en la anatomía de las ratas, en el epiplon mayor existen fragmentos de páncreas y aunque la veterinaria que hacía las operaciones lo hacía con sumo cuidado para no lesionar el páncreas, siempre al cerrar al ratón pues quedaba la incertidumbre de si los ratones estaban perdiendo peso por una mala absorción de grasas por insuficiencia pancreática. Para ello medimos la ingesta y la pérdida de grasa en heces. La ingesta es interesante que las ratas que tomaban una dieta estándar y las ratas que tomaban una dieta grasa ingerían lo mismo al día, en torno a 14 gramos cada día. Y esto parece normal, parece lo mismo, pero realmente para una dieta grasa es muchísimo. Eso quiere decir que en las que tomaban una dieta grasa, los mecanismos reguladores, fundamentalmente la leptina, no estaban funcionando de forma adecuada. Sin embargo, tras la aumentectomía, parece que estos mecanismos reguladores se normalizan y comen mucho menos, en torno a 8 gramos al día. Y luego, al estudiar, bueno, también llama la atención lo mismo que os comenté antes, que cuando las ratas toman una dieta estándar, ya sea con o sin aumentectomía, comen lo mismo, 14 gramos al día. Por lo tanto, es algo que existe en el epiplon únicamente de las ratas que toman grasa. A nivel de grasa en heces, la cantidad de grasa en heces era un poquito mayor en las que tomaban una dieta grasa, pero en absoluto hacía pensar en una mala absorción de grasas y además era idéntica entre las ratas que tomaban grasa con o sin aumentectomía, por lo tanto no cabía la posibilidad de lesión del páncreas. Ya vamos acabando. Simplemente queríamos explicar por qué disminuía el apetito. Ya hemos visto que la disminución del peso se debe no a una mala absorción de grasas, sino a una pérdida de apetito. Y tiene que haber algo en el epiplon, y no en la grasa subcutánea, sino en el epiplon de las ratas que toman grasa y tampoco en el epiplon de las que toman una dieta normal, que justifique que al quitarlo pierdan apetito. Entonces, estudiamos mediante PCR en tiempo real cuantitativa distintos factores orexígenos que aumentan el apetito en el epiplon, pero vimos que básicamente la expresión era la misma entre el epiplon de ratas con una dieta estándar y con una dieta grasa, salvo una diferencia no muy importante en un factor que se llama promelanocytic concentrating factor, pero luego en la sangre, sin embargo, la grelina estaba disminuida. El hallazgo más importante, y ya voy acabando, es que las ratas que tomaban grasa existía una clara resistencia a la leptina, perdonad, como podéis ver. Igual que en los seres humanos obesos, cuando una persona toma grasa, aumenta la leptina y esto le quita el apetito. Sin embargo, si eso lo continúa durante el tiempo, pues acaba no haciendo efecto a nivel del receptor y por mucha grasa que tome y aumente la leptina, no deja de tomar grasas y aparece este estado de resistencia a la leptina. Pues lo mismo vimos en estas ratas que tenían una leptina muy elevada, pero sin embargo a nivel del receptor había distintos factores como la fosforilación en tirosina del receptor de la leptina. También estaba disminuida en las ratas que tomaban grasa el STAT3 y estaban aumentados dos factores que interfieren o que inhiben la señalización intracelular de la leptina, como la PTPB1, proteína tirosinfosfatasa B1, y el SOC3, ¿no? Pero queríamos saber, dentro del epiplon de las ratas con grasa, cuál era el factor fundamental que causaba estos efectos. Entonces, estudiamos tanto la grasa subcutánea como la grasa omental de los distintos grupos de ratas y vimos que en el epiplon de las ratas que toman grasa está aumentada no solo la leptina, sino también el TNF-alfa, la interleucina 6 y la PCR. Pero en la grasa subcutánea de estas mismas ratas está aumentado también el TNF-alfa y la leptina, por lo tanto esos dos quedan descartados y quedan la interleucina 6 y la PCR. Y en diversos estudios que hicimos ya con cultivos celulares de células EPG2, pues vimos que la interleucina 6 no conseguía una resistencia a la leptina
adecuada y era, sin embargo, la PCR la que lo conseguía. Y esto es el estudio en el que hemos, utilizando distintos factores, viendo si aumentaban o no el STAT3, perdona, si disminuía el STAT3 o si aumentaba la fosforilación del receptor, lo cual es negativo, ¿no? Por lo tanto, concluimos que la aumentectomía previene y mejora, una vez se ha instaurado, el síndrome metabólico y la enfermedad de grasa del hígado no alcohólica en ratas que toman una dieta rica en grasa por una pérdida importante de peso. Esta pérdida de peso no se debe a mala absorción de grasas, sino a una disminución de la ingesta y, por tanto, del apetito. Esta disminución de la ingesta se debe, en primer lugar, a que las ratas que toman grasa, y solo las ratas que toman grasa, expresan determinados factores en el epiplón que bloquean a la leptina. Por lo tanto, al quitar el epiplón, mejora la sensibilidad a la leptina y empiezan a tener menos apetito, comen menos, pesan menos y poco a poco va mejorando el síndrome metabólico y la enfermedad grasa. Esto es importante porque si se confirmase con estudios knockout para la PCR, para la leptina, para distintos factores y posteriormente si se confirmase en estudios en seres humanos, podría ser una terapéutica importante en el futuro para, incluso comiendo grasa, para personas que tengan síndrome metabólico o cualquiera de sus múltiples manifestaciones, que en el fondo pues, es probablemente la epidemia más importante del siglo XXI en los países occidentales, ¿no? Muchas gracias. Esto se lo quería dedicar a mi padre y aquí un par de fotos que tomamos en Estados Unidos en el Congreso de San Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias.